facial y bucal. En cuanto al examen bucal, decíamos que podíamos realizarlo a través de distintos métodos, que esos métodos podían ser a través de la observación, de la palpación, de mediciones, de radiografías, fotografías e impresiones y modelos. Bueno, hoy nos vamos a referir a el estudio a través de mediciones, es decir, la aplicación de índices, que era el tema que nos estaba quedando pendiente para terminar con lo que es examen bucal. Entonces, ¿qué son los índices? Son todas las Doctora, relaciones. disculpe, ¿Sí? se la ve a usted nomás, no su presentación. Ay, por favor. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí se ve. Ahí Ahí sí, se ve. Bueno, básicamente lo que les había dicho era el concepto de índices, que índices son todas las relaciones existentes entre dos dimensiones lineales. Y estas relaciones siempre van a estar enunciadas como un cociente y nos va a permitir determinar a través de una cifra, es decir, una magnitud, las variaciones proporcionales que pueden existir entre un maxilar y otro que está normal y poder compararlos. A través de entonces una serie de mediciones que da lugar a un cociente y un resultado de una magnitud que de acuerdo a cómo la evaluemos vamos a saber si existe maloclusión y en qué sentido, de acuerdo a qué índice estemos empleando, ¿no? Bueno, vamos a qué materiales y qué elementos vamos a tener que tener a mano para poder realizar los índices. Los modelos o calados. Acuérdense que los índices y el examen bucal en general podíamos hacerlo por métodos directos o por métodos indirectos. Por método directo podemos hacer las mediciones directamente en boca, pero acuérdense que todo lo que se hace directamente en boca es más engorroso porque necesitamos, digamos, de una buena predisposición y colaboración del paciente. En cambio, lo que hacemos en forma indirecta sobre modelos, podemos realizarlo en forma más precisa. Entonces, vamos a tener que tener los modelos del paciente, maxilar superior, inferior, socalados en oclusión, como ustedes ya han visto cómo realizaban esa tarea, y vamos a tener que disponer de determinados elementos o materiales como alambre de bronce latón, puede ser también alambre de ligadura de ortodoncia, alambre de acero inoxidable de 0,25, también se puede utilizar en vez del alambre de bronce latón, regla milimetrada, compás de punta seca, lápiz negro, fibra indeleble y una calculadora. Esos son los elementos que tienen que emplear. Vamos a empezar viendo qué es la línea perimétrica adulta. La línea perimétrica adulta es aquella que nos dice que si tomamos el perímetro del primer molar permanente inferior y lo extendemos, esa distancia o esa longitud en milímetros debe ser igual a la distancia de cervicolingual a cervicolingual de los primeros molares superiores. ¿Cómo hacemos esto? Por eso les pedimos el alambre de bronce latón, tomamos un trozo de alambre, envolvemos al primer molar permanente inferior. Como el alambre de bronce latón es un alambre que tiene mucha rigidez y poca elasticidad, entonces donde nosotros apretamos queda manteniendo esa forma. Vamos a contornear el primer molar. Con ayuda de una pinza porta aguja por ahí podemos ajustarlo alrededor del molar a nivel del ecuador dentario y entonces vamos a tener como un arito que es la medida del perímetro de ese primer molar.
Vamos a cortar ese aro, lo extendemos y medimos con una regla milimetrada. Entonces nos va a dar una medida que, como dice acá, debe ser igual a la distancia que va de cervicolingual a cervicolingual de los primeros molares superiores. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en esta imagen vamos a tomar el perímetro del primer molar inferior con la ayuda del alambre de bronce latón. Esa medida extendemos y debe coincidir con la distancia de cérvico-palatino a cérvico-palatino de los primeros molares superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que si el perímetro del primer molar inferior es de 36 milímetros, la distancia cérvico-palatino a cérvico-palatino de los primeros molares superiores debe ser 36 también. Generalmente no coincide. Si coincide, está todo bien. Si no coincide, hacemos esta división, 36 sobre 35, y nos va a dar un valor que va a estar siempre cercano a 1. Acá nos dio 1,02, es decir, que es mayor a 1. Eso está indicando que hay una estrechez. Y si el valor es menor a 1, quiere decir que hay una diastolia, una expansión del maxilar en sentido transversal. Es decir, que este índice nos sirve para ver la amplitud en sentido transversal del maxilar superior con respecto al inferior. ¿Entienden? Es muy fácil de hacer. ¿Entendieron, chicos? Sí. ¿Ustedes Sí, doctora. entendieron? Muy fácil. Perímetro del primer molar inferior extendido debe ser igual. O sea que para ver si es igual o no, lo dividimos. Que sean igual quiere decir que este valor dividido nos tiene que dar 1, ¿no es cierto? Si es mayor a 1, hay estrechez. Si es menor a 1, hay diastolia. Si ustedes quieren razonar un poquito esto y no decirlo así de memoria, ¿entienden por qué es así esto o no? ¿Lo entienden? ¿Quieren razonarlo? ¿No? Bueno, seguimos adelante. El índice de Carrea también establece un índice de prueba número 1 y un índice de prueba número 2. El índice de prueba número 1 consiste en la suma de los diámetros mesiodistales del incisivo central, lateral, canino primero y segundo molar, incluyendo el primer molar. Y esa distancia debe ser igual a la distancia de fosa a fosa de primeros molares superiores e igual a 1. Si no sucede esto, hay una estrechez y si no, una diastolia. ¿Entienden? Son distintos dentro del índice de Carrea, el índice de prueba número 1 y el índice de prueba número 2. Un ejemplo práctico. Sumamos los diámetros mesiodistales de cada pieza dentaria. Fíjense la imagen porque así van a tener que hacer en el práctico. Fíjense. Suman todos esos valores, le da 57 sobre la distancia fosa a fosa que les da 49. Es decir que ahí va a ser 57 dividido 49 va a ser 1, o sea, va a ser mayor a 1. ¿No es cierto? Mayor a 1, ¿qué significaba? Que había estrechez. También tenemos el índice de prueba número 2, que es aquel que dice que la distancia tomada desde el punto interincisivo de los incisivos centrales superiores a la fosa de los primeros molares superiores debe ser igual a la distancia bucodistal a bucodistal de los caninos superiores, igual a 1. Si estos son iguales y los dividimos entre sí, nos va a dar un valor de 1. Si es mayor de 1 hay estrechez y si es menor a 1 hay diastolia o expansión transversal. ¿Entienden? Sí, doctora, ¿se entiende? Todas esas medidas tienen que ir haciendo en los modelos.
Eso es otra cosa que antes de olvidarme les quiero aclarar, porque hoy me estaban preguntando en el práctico, doctora, ¿sacamos impresión de los modelos o fotos de los modelos? Años anteriores, 2 o 3 años fueron los del cursado virtual por el tema de la pandemia, no nos veíamos, entonces nosotros le pedíamos fotocopia de modelos y hacer todas las mediciones sobre esa fotocopia, que después ustedes subían al aula y bueno, ahí se les corregía. Pero ahora, como ya, gracias a Dios, pasó todo ese mal momento y nos podemos ver en la clínica, yo diría que cada uno deje sus modelos socalados, como los tienen que presentar, en la platina, entonces nosotros pasamos a controlar las mediciones que ustedes hicieron. Es decir, que las mediciones y los índices van a ser directamente sobre los modelos. Nada de estar sacando fotocopia, foto, no, hacen directamente sobre los modelos y medimos ahí. Y corregimos el trabajo que presentan ya en el momento y si vemos que hay algún error o algo, ya lo corrigen sobre la marcha. ¿Estamos? Entonces obviamos todo eso de estar sacando fotos ahí y fotocopias. Bueno, el índice de prueba número 2, un ejemplo, fíjense, 56 sobre 48 me dio 1,16. Es mayor a 1, quiere decir que hay estrechez. Y fíjense que si con un poco de sentido común, si analizamos viendo desde oclusal este maxilar superior, falta un espacio entero, digamos, el espacio para la ubicación de todo un canino. O sea que clínicamente ya podemos ver sin aplicar ningún índice y decir que hay una estrechez del maxilar. Tal es así que es tanta la compresión que falta el espacio para ubicar todo un canino. O sea que como el sentido común también lo tienen que emplear para ver si les está saliendo bien el índice o no. El índice les dice que hay estrechez, clínicamente ustedes corroboran esa estrechez. No se queden con ese valor numérico, sino que búsquenle el significado, razonen cada valor que le da un índice. Bueno, y así como vimos que la línea perimétrica de Carrea podía darse en adulto, también puede aplicarse en la dentición primaria. Pero aquí vamos a medir el perímetro del segundo molar temporario inferior y extendido, acuérdense, segundo molar, temporario inferior y extendido debe coincidir con la distancia que va de cérvico-palatino a cérvico-palatino de los segundos molares superiores. Igual que lo que decíamos para carrea adulta, pero acá cambian las piezas dentarias porque estamos en una dentición primaria. Y también nos sirve para saber si hay estrechez o no en una dentición primaria. ¿Estamos? Bueno, y tenemos otro índice, que es el índice de Pont. El índice de Pont nos dice que la suma de los anchos mesiodistales de incisivos centrales y laterales por 100, acá sí nos va a dar un porcentaje, entonces va a ir por 100 nuestro cálculo. Sobre la distancia que va de fosa a fosa de los primeros premolares, nos tiene que dar un valor de un 80%. Si es mayor de 80, hay estrechez. Y si es menor de 80, hay una diastolía o una expansión. Pont, el índice de Pont, sirve para estudiar también si una arcada dentaria es estrecha o está muy expandida en sentido transversal. Y se mide, decimos que hay dos índices de Pont, uno para premolar y otro para molar. El índice de premolar es el que les estoy mostrando recién, que recién les presenté, y es igual a un 80%. ¿Estamos? Suma de los anchos mesiodistales de incisivos centrales y laterales
permanentes superiores por 100 sobre distancia fosa a fosa de primeros premolares, igual 80%. Ay, chicos, me van a matar porque no estoy grabando. Bueno. Índice de premolar, un ejemplo. Suma de los anchos mesiodistales me da un valor que es acá 7 más 10 más 10 más 7, me da 34% sobre la distancia de fosa a fosa de primeros premolares, 32. La cuentita me da 106%. Y fíjense que debería ser 80. Entonces, mayor a 80 me da una estrechez. ¿Está claro eso? Es fácil, tienen que acordarse un poquito qué era lo que se sumaba y cómo era la cuentita que tienen que hacer. Y el índice de Pont a nivel molar es la suma de los anchos mesiodistales de los incisivos laterales y centrales por 100 sobre la distancia tomada ya de fosa a fosa de primeros molares, que va a ser igual a 64. Si es, les muestro un ejemplo, si es mayor o 64, de 64 o menor, ahí tenemos que ver si hay estrechez o diastolia. Fíjense, en este caso, la suma me da 32 milímetros, ¿no? Por 100 sobre 43 milímetros me va a dar un valor de 74 a nivel de molares. Y el índice de Pont a nivel de molares debe dar 64%. Acuérdense siempre, para premolares 80%, para molares 64% es el porcentaje que dice Pont. En este caso es mayor a 64, o sea que estamos en presencia de una estrechez. ¿Estamos? Ahora, Korkhaus, como le quieran decir, estableció una tabla para agilizar, digamos, este empleo de los índices y que a mí la verdad que me parece que facilita bastante. En vez de estar haciendo esa cuentita como hacíamos recién, por 100 sobre la distancia de premolar a premolar o de molar a molar, buscan directamente en la tabla, o sea que Korkhaus se habrá tomado el trabajo de calcular para 27 milímetros del ancho total de los incisivos, para 27,5, para 28, para 28,5. O sea, él calculó ya sobre todas esas posibles medidas que podían tener la suma de los incisivos y estableció ya qué distancia de 4 a 4 debía ser, qué distancia de 6 a 6 debía ser para cada una de esas medidas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nos facilita la tarea? Por ejemplo, si nosotros medimos, como en este ejemplo que les estoy dando, suma de los 4 incisivos permanentes superiores, me da 34. Entonces yo busco en la tablita 34, por acá está 34, y de 4 me dice la tabla que de 4 a 4 tengo que tener una distancia interpremolar de 40 y una distancia de 6 a 6 de 52,5 y un LO, que ahora les voy a decir que es de 19,5. Entonces ya no estoy haciendo tantos cálculos. Directamente mido qué es lo que tiene mi paciente y me fijo si está en más o si está en menos. Por ejemplo, en este caso, la suma de los 4 incisivos superiores dijimos que daba 34. Según la tabla, para una suma incisiva de 34, me va a corresponder de 4 a 4, 43 milímetros. Pero, ¿qué es lo que tiene mi paciente? ¿Qué es lo que yo tengo que medir de 4 a 4? Que lo pueden hacer con un compás de punta seca. Miden y resulta que mi paciente tiene 32 milímetros en vez de 43. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy en menos 11 milímetros. Quiere decir que aparte de decirme que hay una estrechez
porque hoy con el tema de los porcentajes decíamos estrechez o diastolia. A mí me parece que viendo el análisis a través de esta tabla me permite también saber cuánto más o cuánto menos está alterado. Entonces, si debía tener 43 y tiene 32, está en menos 11 milímetros. Es decir, que ahí, aparte de saber que hay una estrechez, sé de cuántos milímetros. Me parece más completo. Y de 6 a 6, me dice la tabla que para una suma de incisivos de 34, debo tener 53. Y tengo 43, mido mi paciente de fosa a fosa de primeros molares y me da 43. Entonces, estoy en 10 milímetros menos de lo que debe tener. Entonces, corroboro que hay una estrechez y encima de 10 milímetros. Es decir, que yo con mi tratamiento tengo, o con lo que vaya a hacerle a ese paciente, debo estimular una expansión en 10 milímetros, 5 milímetros de cada lado puede ser, si el paciente es simétrico, para expandirlo a nivel de premolares, y 10 milímetros, que puede ser 5 y 5 de cada lado si mi paciente es simétrico, para estimular crecimiento. ¿Entienden, chicos? Para eso nos sirven los índices, para ir razonando todo esto, cómo está el paciente, qué es lo que le vamos a hacer o qué es lo que debería hacer el especialista si es que vamos a derivar este paciente. ¿Entienden, chicos? Fíjense en esta imagen, lo que está en rojo es lo que tiene el paciente y lo que está en verde es lo que debería tener el ideal. Fíjense cómo hay una diferencia entre cada uno, que es lo que le falta expandir. Bueno, y me faltó explicarle qué es el LO. El LO es la distancia en sentido antero-posterior del paladar, pero en el sector anterior, que es importante saber también. ¿Cómo medimos eso? Trazamos una línea que va desde el punto interpremolar, punto de contacto entre primero y segundo premolar, un punto interpremolar, de un lado al otro. Marcamos una línea y sobre esa línea, partiendo desde el punto interincisivo, trazamos una perpendicular. Y esa distancia que va desde el punto interincisivo a la horizontal, medimos. Nos da una medida. Por ejemplo, en este caso, el LO debe ser de 19,5, me dice acá en la tabla, que para 34 me tiene que dar un LO de 19,5 y me da un LO de 18. Quiere decir que en sentido antero-posterior, el paladar, el sector anterior, también está disminuido en su longitud. También estamos teniendo una falta de crecimiento anterior. Eso también me permite observar el índice a través del LO. Longitud de arco anterior es el LO. ¿Entendieron hasta ahí, chicos? ¿Entendieron? Sí, doctora. Chicos, Sí, ¿entendieron? ¿Les parece difícil? Miren que no puse a grabar, me van a matar porque no estoy grabando. Y ya no quiero tocar esto para apretar que grabe porque se me va a hacer todo un lío otra vez. Así que no estoy grabando. Igual, si por ahí tienen duda de algunas cosas, esto va a quedar, está todo este PowerPoint vamos a subir al aula. ¿Sigo? Bueno, y hay en el programa también, dos cosas les quiero aclarar, que en el programa de examen final, esto está con el título de odontometría. ¿Por qué les aclaro? Porque por ahí me llaman o van a hacer la tutoría y preguntan, cuando están preparando los finales, ¿qué es odontometría, doctora? ¿De qué tenemos que hablar en odontometría? Y es la aplicación de índices, son las mediciones, odontometría. Entonces, en odontometría es todo lo que corresponde al tema de índices, que en realidad los índices son un montón. Nosotros le damos 1 o 2 para que ustedes sepan manejar qué son los índices, para qué sirven, cómo se pueden aplicar,
pero en realidad cada escuela, digamos, aplica, o cada institución que hace sus planes de tratamiento utiliza determinados índices. Bueno, y también en el programa les dice el índice de PON adaptado a la dentición mixta. Entonces, como acuérdense que nosotros medíamos el índice de PON de premolar, medíamos de fosa a fosa de los primeros premolares, pero puede darse el caso en la dentición mixta que no tengamos primeros premolares, que todavía tengamos primeros molares temporarios. Entonces vamos a medir desde la fosita distal a distal de cada molarcito. Y ahí, porque ahí se supone que van a estar ubicados cuando erupcionen las fosas de los premolares. O sea, es el lugar ideal donde se supone que estaría ubicado los premolares al erupcionar. ¿Se entiende eso? Por eso es la adaptación. ¿Por qué decimos que es una adaptación? Porque es para adelantar este índice y aplicarlo en la dentición mixta. Aún si todavía no han erupcionado los primeros premolares. ¿Estamos? Esa es la adaptación que les pide el programa. Bueno, y ahora viene el análisis de las discrepancias dentarias. ¿Qué es la discrepancia dentaria? ¿O qué es el análisis de la discrepancia dentaria? Es evaluar cuál es el espacio disponible que tenemos en la arcada dentaria y cuál es el espacio que necesitamos para que las piezas dentarias se ubiquen correctamente en la arcada. Ese es el análisis de la discrepancia dentaria, evaluar el espacio disponible y el espacio requerido. ¿Qué es el espacio disponible? Es lo que llamamos longitud de la arcada dentaria, es decir, la longitud que va a ir desde el primer molar permanente de un lado a el primer molar homólogo del lado opuesto. ¿Cómo vamos a medir eso? Porque eso también tienen que medir bien. Hoy hablaba con una alumna en el práctico y me decía que, bueno, ella se adelantó, que leyó del libro y que le costaba y que no le daba un valor que a ella le parecía que no era. Bueno, y yo le hice ver de que el error estaba al tomar la longitud de la arcada, porque debe ir el elemento con el cual tomen la longitud, debe pasar por los surcos de los premolares y después por bordes incisales de caninos e incisivos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay mucho apiñamiento? Ustedes no van a ir haciendo el zigzag de ese apiñamiento, porque ahí variaría mucho la medida esa, ¿no es cierto? Como ustedes van a evaluar el espacio disponible, van a hacer desde mesial del primer molar, pasando por surcos de premolares y directamente van a buscar los incisivos que estén mejor ubicados, los que les parezca que está sobre el reborde alveolar bien ubicados, y a eso le siguen hasta el lado opuesto, porque es el espacio disponible. Apoyan nada más que sobre las piezas dentarias, pero en realidad lo que quieren ver ustedes es qué longitud tiene el arco dentario de acuerdo a su basal, porque es ahí donde van a ubicar después las piezas dentarias o deben ubicarse. ¿Entienden? Ese es el espacio disponible. Es decir, el espacio donde deberían ubicarse las piezas dentarias, que es la longitud de la arcada dentaria. ¿Y cómo medimos la longitud de la arcada dentaria en la dentición primaria? Desde distal de segundos molares temporarios a distal de segundo molar temporario del lado opuesto, porque todavía no están los primeros molares permanentes. Y el espacio requerido. El espacio requerido es el que necesitamos para ubicar las piezas dentarias en forma adecuada. ¿Y cómo calculamos cuál va a ser nuestro espacio requerido? Sumando los espacios mesiodistales de cada pieza dentaria.
de premolares, primero, segundo premolar, canino e incisivos, lateral y central, de un lado y del otro. ¿Qué pasa si falta? Les doy un ejemplo, porque todas estas situaciones se les va a presentar y bueno, consulten con su docente o si quieren sacarse la duda por ahí, si no se dan idea cómo van a hacer. Si falta una pieza dentaria de un lado, le dan el mismo valor al otro que está presente. Puede presentarse también distintas situaciones, que falten los dos incisivos laterales, por ejemplo. Van a ser situaciones que vamos a ir solucionando sobre la marcha cuando ustedes consultan. Bueno, en definitiva, la discrepancia dentaria va a ser igual al espacio disponible menos el espacio requerido. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es la discrepancia dentaria? Dentaria, porque hay otras discrepancias también que ya eso no le vamos a dar porque son temas de posgrado. Va a ser igual al espacio disponible menos el espacio requerido. Vamos a un ejemplo. Acuérdense que la discrepancia puede ser cero, decimos discrepancia cero, o no existir discrepancia cuando las piezas dentarias estén correctamente alineadas en el arco dentario con sus puntos de contacto perfectamente ubicados. Decimos que no hay discrepancia porque el espacio disponible es suficiente y en él se han ubicado correctamente todas las piezas dentarias. Entonces la discrepancia es cero o no existe discrepancia. Puede existir una discrepancia positiva cuando el espacio disponible sea mayor al espacio requerido. Por ejemplo, en el caso de piezas dentarias conoideas, en el caso de que existan diastemas entre las piezas dentarias, entonces ahí sobra espacio. Microdoncias, por ejemplo. Ese sería un caso de discrepancia positiva. Y discrepancia negativa es cuando el espacio disponible es menor al espacio requerido, que es el caso de los grandes apiñamientos dentarios. ¿Les quedó claro eso? Discrepancia, ¿no existe discrepancia? Discrepancia positiva, sobra espacio disponible, hay mucho espacio disponible, y discrepancia negativa cuando es poco el espacio para ubicar las piezas dentarias. ¿Queda claro, chicos? Y ahí les traje ejemplos, fíjense. Discrepancia positiva, esto que les estoy mostrando, donde hay diastemas, fíjense, hay diastemas, interincisivos principalmente, y esta es una discrepancia negativa. Fíjense, en esta distancia de mesial de un molar a mesial del homólogo del lado opuesto, vamos a tener una distancia, que es el espacio disponible. Y si sumamos individualmente mesio distal de cada pieza dentaria, seguro que va a ser mayor. Es decir, que la discrepancia va a ser negativa acá. Va a faltar espacio. Y aquí donde existe esta última imagen, donde existe una discrepancia, decimos discrepancia cero, o no existe discrepancia, mejor dicho. ¿Estamos? ¿Les quedó claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuántos están en la clase? Para mí están súper poquitos. Van a esperar la grabación de la clase y no grabé. A ver, ahora cuando cambio de PowerPoint voy a poner a grabar. Bueno, ¿está entonces claro esto, chicos? ¿Quieren que pasemos al otro tema? Está viendo. Una consulta. ¿Este trabajo lo tenemos que hacer basado en el modelo del adolescente o en el del niño también? No se le escucha, Doc. Doctora, no se le escucha.
Ahí está, disculpen. No, les decía que el paciente niño que ustedes atienden debe tener la historia clínica y en la historia clínica está la evaluación facial, bucal, no dice aplicación de índices. Entonces no hace falta que le hagan al chiquito, digamos, la aplicación de índices, pero igual tienen que evaluar los modelos en oclusión, por eso le decimos que igual tomen impresiones, hagan el socalado, porque deben evaluar la oclusión. Por ahí no le pedimos con tanto detalle o que tomen modelos, pero sí el paciente adulto, porque ese es un trabajo práctico aparte. Eso consulten con sus jefes, que todo hablamos el mismo idioma, así que, bueno, estamos entonces. Vamos al otro tema entonces, al otro tema que tenemos para hoy. ¿Ven, chicos? ¿Están viendo? No, doctora, no se ve. No, esperen a ver, No, hablo desde acá. sigue el power anterior todavía. Sí, entonces no dejé de comparar, ay, que seguro. No puedo dejar de compartir. Doctora, le pregunto, ¿estos temas entran en el parcial también? Pienso que sí, esto va a entrar. Bueno, ahí dejaron de compartir eso. ¿Ya no ven más? Ahora sí. Bueno, vamos al otro tema. Ahí. ¿Ven otro power? No, ¿No? no. Vamos de nuevo. Lo tengo abierto acá, pero... ¿Y ahí? Chicos, Yo veo No, su doctora. pantalla, Doc. ¿eh? Yo veo su pantalla, pero no está ni una presentación. Voy a volver a abrir entonces. Ahí, sí. Ahí ven el nuevo power. Sí, Doc, Sí. ahora sí. Sí, bueno. El tema que tenemos que dar es de aparatología ortodóntica. ¿Qué hora tenés? Son 5:30. Oh. Bueno, vamos hasta donde llegamos. En todo caso, después en otra clase les doy lo que falta. Bueno, Doc, dentro de ¿cómo? que si puede Sí, poner. a ver. Ahí, ¿escuchan o no? Sí, se escucha.
¿Sí? Bueno, vamos a Doc, ver lo que es- disculpe. ¿Y este puede poner para grabar? Ah, a ver, tengo que ir para atrás. Ya no puse. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, empezamos entonces. Empezamos, chicos, hasta donde lleguemos con este tema. ¿Escuchan o no? Sí, Doc, se escucha y se ve bien. Sí, se Se escucha. ve y se... Bueno. Bueno, el tema es aparatología ortodóntica. ¿Qué es un aparato de ortodoncia? Es todo mecanismo que va a generar una fuerza que por su aplicación va a producir desplazamientos de una pieza dentaria, de grupos dentarios, en un maxilar o en ambos maxilares, con la finalidad de corregir una maloclusión. Los aparatos pueden ser removibles o fijos. Sean removibles o fijos, van a tener que reunir una serie de condiciones. Dentro de esas condiciones tenemos las anatómicas y fisiológicas, que son las siguientes: respetar la anatomía de la cavidad bucal, ser efectivos para la corrección de determinadas anomalías existentes, y es tan grande la diversidad de aparatologías, ya sea aparatos removibles y de aparatologías en la parte de los aparatos fijos de ortodoncia, tan grande la variedad de recursos con los que podemos manejarnos para solucionar las maloclusiones, distintas técnicas, que podemos decir que esta condición se cumple, porque podemos elegir, de acuerdo a lo que quieramos solucionar, qué tipo de aparatologías vamos a emplear, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a lo que manejamos mejor, porque hay ortodoncistas que aplican más una técnica que otra, pero eso tiene que ver entonces con la gran diversidad de recursos o de aparatos que podemos elegir. Conservar el fisiologismo dentario, eso también es importante, que la cavidad bucal, los arcos dentarios puedan cumplir las funciones masticatorias, que no sean alteradas o impedidas por la instalación de un determinado tipo de aparato. No perturbar la erupción dentaria, no impedir el juego muscular, no provocar dolor, no perturbar las funciones bucales. Son condiciones anatómicas y fisiológicas. Condiciones mecánicas e higiénicas. Deben ser de una construcción sencilla y de fácil manejo. Material que no afecten los tejidos duros ni blandos. No deben sufrir alteraciones químicas con la saliva. Deben ser resistentes para poder soportar los traumas masticatorios sin alterarse o sin romperse una determinada parte del aparato. No impedir una correcta higiene bucal, tanto natural como artificial. Eso es muy importante. Ser de fácil remoción, y eso va tanto para la aparatología removible como para la fija. La aparatología removible. Vamos a empezar a hablar ahora de a qué se denomina aparatos removibles. Son todos aquellos que pueden ser manipulados directamente por el propio paciente, es decir, poder ellos mismos colocarse o quitarse con mucha facilidad y rapidez, lo que en realidad tiene sus ventajas, pero también desventajas, en el sentido de que para que puedan obtenerse buenos resultados, el paciente debe mantenerlos colocados en la boca. Y por ahí esa facilidad que da al paciente de poder colocarse y sacarse en el momento que quiere, constituye a veces una desventaja.
¿Cuáles son las partes constitutivas básicas de cualquier aparato removible? Un arco, medios de retención y medios de acción. De acuerdo a su ubicación, ¿cómo pueden ser los aparatos removibles? Unimaxilares o bimaxilares. Unimaxilares son los que van a ir ubicados en el maxilar superior o en el maxilar inferior o ambos o en ambos a la vez, pero van a trabajar en forma independiente en un maxilar que en el otro. En cambio, los bimaxilares son aquellos que van a tener una estructura de acrílico y de alambre que va a articular ambos maxilares a la vez. Es decir, al colocarse un aparato bimaxilar, el paciente va a ocluir y ese aparato va a estar actuando en forma simultánea tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Fíjense, de este lado los ejemplos de aparatos unimaxilares y de este lado los bimaxilares. Que son los aparatos de ortopedia funcional, son los aparatos que estimulan más las funciones. Se utilizan entonces a temprana edad, en dentición primaria o mixta. Los aparatos unimaxilares, a su vez, pueden ser activos o pasivos. ¿Cuándo van a ser activos? Cuando tengan en su estructura un elemento artificial que va a generar la fuerza. Esos elementos pueden ser tornillos, resortes, arcos. En cambio, los elementos pasivos son aquellos que no van a tener este elemento generador de fuerza, pero igual van a cumplir una función y van a poder realizar alguna corrección porque van a actuar gracias a la misma fuerza que genera la boca en forma involuntaria por la acción de las fuerzas que generan los mismos tejidos, las presiones musculares, las tensiones que se generan en la cavidad bucal y van a favorecer a que se produzca un determinado movimiento o a impedir un movimiento. Fíjense, yo les planteo así, como a fines didácticos, los aparatos unimaxilares pueden ser activos o pasivos. Pero ¿qué pasa? A veces hay estructuras pasivas que se relacionan o se pueden complementar a un aparato activo. Fíjense, ahora cuando vamos desarrollando todos los distintos aparatos y yo les voy mostrando, yo les voy a decir, este es un elemento pasivo que está en un aparato activo y cómo se van anexando para mejor función. ¿Entienden? Entonces, a fines didácticos, ustedes tienen que saber que hay aparatos unimaxilares activos con elementos artificiales que generan fuerza, que son resortes o tornillos, y pasivos que actúan con fuerzas naturales e involuntarias propias de la cavidad bucal. Vamos a ver cómo después hay combinaciones. Fíjense, ¿cuáles serían ejemplos de placas pasivas? Un plano inclinado. Fíjense, acá aparentemente hay una pieza dentaria que tiene una oclusión invertida. Entonces, con un plano inclinado hacemos, estimulamos a que esa pieza dentaria al ocluir sobre el plano se deslice y genere una fuerza involuntaria, como dice, porque no hay ni un elemento artificial, ni un tornillito que está empujando el diente, pero la pieza dentaria al ocluir en ese plano inclinado desvía la fuerza propia de la oclusión o de la masticación y ese constante contacto de la pieza dentaria sobre ese plano lo va desplazando. Por eso, fíjense cómo es distinta la acción de una placa pasiva. Se utilizan mucho en los niños. Por ejemplo, una pieza dentaria invertida, a veces con un pequeño plano inclinado, unos meses logramos que esa pieza dentaria invertida pueda cruzar. Ese es un aparatito, digamos, estaríamos haciendo ahí una ortodoncia. ¿De qué tipo? Una ortodoncia interceptiva, ¿no es cierto? Corregimos ese problema. No quiere decir que después el paciente no tenga otras maloclusiones, ¿no es cierto? En el futuro, cuando se siga el desarrollo de su cavidad bucal, pero en ese momento, con un pequeño plano inclinado, favorecimos o ayudamos al niño a que cruce esa pieza
determinada pieza dentaria. Ese sería un ejemplo de una placa pasiva, un plano inclinado. Los mantenedores de espacio. Por ejemplo, cuando se vieron un niño ha perdido en forma prematura las piezas dentarias, debemos guardar el espacio para las piezas dentarias permanentes. Entonces, podemos hacer una placa de acrílico con las piezas dentarias ausentes. Sería ahí una placa pasiva, no tiene ningún elemento que genere fuerza, pero estamos devolviendo entonces la función de la cavidad bucal a ese chico que perdió, por lo visto, como en este ejemplo, varias piezas dentarias. Fíjense, acá ya es una placa de mordida. Por ejemplo, cuando existe una oclusión invertida de un sector, hacemos una placa pasiva con un plano de altura que va a generar un destrabe en la oclusión para permitir entonces que pueda haber una corrección en ese lado que está invertido. Placas para hábitos, por ejemplo, son placas pasivas también. Todo esto que ustedes ven, que ustedes dirán pasiva, pero hay muchos alambres acá, ¿no es cierto? No es tan pasivo. Es pasivo, ¿por qué? Porque no tiene ningún elemento artificial que genera fuerza, pero sin embargo cumple una función que es la de evitar un hábito. Fíjense, este alambre colocado en forma de ubicado así como una rejilla en el sector anterior es para evitar que el niño interponga la lengua en el sector anterior. Y estas estructuras a nivel de los molares son retenedores. Dijimos que todos los aparatos removibles tenían básicamente siempre un arco vestibular, retenedores que, como su nombre lo indica, aumentan la fijeza del aparato en boca, y la parte del acrílico, siempre. Bueno, esos son ejemplos de placas pasivas. Ahora vamos a ver las placas activas, que dijimos que eran aquellas que tenían algún elemento que iba a generar una fuerza, que pueden ser tornillos o resortes. Las placas activas pueden ser simples o hendidas. ¿Qué quiere decir cuando digo simples o hendidas? Simple cuando no están divididas, no están cortadas en la parte del acrílico. Y hendidas es cuando están divididas en la porción de acrílico. Las placas, acuérdense que pueden ser para maxilar superior o para maxilar inferior. Yo por ahí muestro en algunas situaciones modelos de maxilar inferior y en otras de maxilar superior. Pueden ser con resortes. Fíjense, estas por ejemplo tienen resortes. Acá el elemento que va a adelantar este sector anterior son estos resortes. Fíjense acá, son resortes de tipo cruzados, que va a protruir este sector anterior. Y acá, por ejemplo, que ya son hendidas y tienen un tornillo en la parte media que es el aparato generador de fuerza. Esto es típico de una placa Schwartz. Y esto es una placa Hawley. Ahora les voy a explicar cada una de esas porque les explico acá porque más adelante ya viene el tema de aparatos bimaxilares. Acuérdense, dentro de las placas activas dijimos que las simples no estaban divididas en el acrílico, y como ejemplo de esa placa tenemos la placa de Hawley. La placa de Hawley es aquella que va a estar formada por una estructura de acrílico que rodea o que cubre todo el paladar hasta los espacios interdentarios por palatino. Tiene un arco vestibular que sale desde el acrílico hacia vestibular, puede ser por distal de los caninos. Describe o configura un ansa hasta la parte media de los caninos de cada lado para después ponerse en forma horizontal y desplazarse apoyándose sobre el tercio medio vestibular de todas las piezas dentarias. Esa sería una placa Hawley. A las placas Hawley a veces se le puede agregar alguna retención. ¿Y para qué se utilizan si son pasivas? Como elemento de contención. Entonces las placas Hawley son placas activas, simples, son placas simples
y se utilizan como contención. Y las placas hendidas, tenemos como ejemplo número 1 de ese tipo de placas las placas Schwarz. Las placas Schwarz son las placas activas por excelencia porque van a tener un tornillo en la parte media donde está la división de la placa. Entonces, al accionar ese tornillo, vamos a generar que se desplacen lateralmente esas dos hemiplacas y genere presión en sentido bilateral. ¿En qué consiste el tornillo? El tornillo es una estructura que se compra, que se inserta cuando uno confecciona la placa, inserta en la parte media, tiene una flechita que indica hacia dónde se abre el tornillo, fíjense acá, y en la estructura del tornillo tiene un vástago que la mitad gira hacia un lado y la mitad hacia el otro, es decir, que abre o cierra, y una tuerquita con unas perforaciones que es donde nosotros vamos a colocar una llavecita que viene en el avío, y siguiendo la dirección del tornillo podemos ir activando. Generalmente puede variar entre una marca y otra, pero al activarse un cuarto de vuelta del tornillo, estamos activando 0,25 milímetros. Es la expansión que estamos realizando. ¿Entienden? Y las placas Schwarz constan de la placa de acrílico, el elemento activo, que es el tornillo, el arco vestibular y los retenedores los retenedores molares que pueden ser retenedores tipo Adams, retenedores de arcos, retenedores simples, pueden ser puntas de flecha. Hay un montón de tipos de retenedores que se le pueden agregar a las placas. Entonces, ¿cuáles son las partes constitutivas de la placa Schwarz? La porción de acrílico donde va el tornillo, el elemento generador de fuerza, los elementos de retención, que le dije pueden ser muy variados, y el arco vestibular. El arco vestibular es el que va a generar fuerza para protruir o para retruir y también le va a dar más fijeza al aparato. Y los aparatos bimaxilares, que son de una estructura bastante más compleja y son más estimuladores de funciones. Fíjense, acá dice la clasificación, pueden ser rígidos, vestibulares o funcionales. En realidad los rígidos eran los que se usaban en un primer momento, como el monobloc de Rubin, que eran toda una estructura de acrílico que iba en el maxilar superior y en el inferior. ¿Por qué les menciono esto si ya no se usan? Pero fueron los precursores de que salgan después los otros tipos de aparatos bimaxilares. Tenemos los vestibulares, por ejemplo, el regulador de función de Frenkel, que es este, que tiene todo un alerón de acrílico en los sectores laterales. Se utiliza a muy temprana edad en chicos de 4,5, 5 años en adelante, hasta los 8 años se puede utilizar. Estimula funciones. Dan muy buenos resultados si el chico utiliza todo el tiempo. Obviamente para comer, el chico se debe sacar este aparato, porque estos aparatos no sirven para comer, utilizan durante todo el día y se sacan en el momento de comer. Ahora ya vamos a ver qué cuidados tienen que tener de higiene y todo lo demás y que no deben deformarse. Y los aparatos dinámicos funcionales, que son, por ejemplo, un Bimbler, como está acá, por ejemplo, un activador elástico de clamp, o también un Bionator. No importa que no lo sepan, nos conformamos con que ustedes sepan que hay aparatos bimaxilares que son toda una estructura de acrílico que les puedo asegurar que cada uno de estos alambrecitos cumple una función y forma parte del diseño de cada aparato, ¿no es cierto? Por ahí es como que lo vemos y decimos, ay, pero esto va a usar un chico, y sin embargo son aparatos súper cómodos. Obviamente, durante
no lo van a usar mientras comen, ¿no es cierto? Bueno, y ahí terminamos la parte de aparatos removibles. ¿Seguimos, chicos? ¿O quieren dejar? Si es por mí, seguimos, ¿eh? ¿Están escuchando? Sí, sí, escucho. Sí, doctora. ¿Quieren que sigamos con aparatos fijos? No sé cómo vamos. Bueno, los aparatos, a ver. Bueno, la aparatología fija, a diferencia de la que estuvimos viendo recién, son estructuras, es una terapéutica que va a ir ideada para solucionar los problemas de maloclusiones. Pero como su nombre lo indica, van a ir fijas a la superficie del esmalte dentario, como adheridos por distintos cementos, y lo que va a evitar su remoción por parte del paciente. Entonces, aparatos fijos adheridos al cemento del esmalte dentario, no se pueden retirar, y si se los retira, podemos retirar distintas partes del aparato durante las correcciones, pero si se desprenden estas estructuras del esmalte dentario, estaríamos deteriorando el aparato, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo están constituidos? Por bandas o tubos, brackets, arcos, elementos de fijación y elementos accesorios. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Bueno, tenemos las bandas o tubos. Uy, ay, mi vendedor. Siempre pasa, cuando estoy dando el teórico, pasa el vendedor. Bueno, bandas y tubos son dispositivos artificiales que se unen al elemento anatómico. En este caso, las bandas y tubos se van a unir a los molares. Por eso decimos que las bandas y tubos son medios de anclaje, que se unen al anclaje, que sería el elemento anatómico, los primeros molares, por ejemplo. Quiero que les quede claro esa diferencia, por favor, porque se confunden mucho. Las bandas y tubos son dispositivos o elementos artificiales que son los medios de anclaje. En cambio, el anclaje es el elemento anatómico donde va a ir ubicado ese elemento artificial. ¿Entienden? En una aparatología de ortodoncia uno tiene que, de acuerdo a los movimientos que va a realizar, planificar bien cuál va a ser el elemento anatómico que va a soportar la fuerza. Eso ustedes ya hablaron un poquito ya cuando dimos fuerza y anclaje. Decíamos que la fuerza podía ser anclaje máximo, mínimo, moderado o super máximo. Y de acuerdo a eso íbamos eligiendo el anclaje. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, acuérdense que las bandas y tubos son los medios de anclaje. Van a ir ubicados en la pieza dentaria, que el elemento anatómico o pieza dentaria es el anclaje. ¿Cómo se clasifican las bandas? Las bandas pueden ser confeccionadas por nosotros, que ya prácticamente no se utiliza más, porque es tan grande la variedad de bandas y de tubos que podemos adquirir en el comercio que ya no se utilizan más las confeccionadas, sino que se utilizan las preformadas. Vamos, elegimos la banda que viene por número. No todas las bandas son iguales, tienen elementos, algunos por vestibular, que son tubos, si es que vamos a usar una técnica en donde vamos a usar un extraoral, tubos más gruesos, varios tubos a veces por vestibular, por palatino o por lingual puede tener una caja palatina si vamos a colocar un elemento por palatino. Es decir que fíjense que antes nosotros teníamos que soldar, bueno, a mí no me tocó eso, yo ya soy de la nueva generación, pero antes uno confeccionaba la banda con la lámina de acero y soldaba cada elemento con soldadura eléctrica de punto. Ahora ya se usa la soldadura láser, los tubos o los aditamentos que queríamos agregar a la banda.
En cambio ahora ya vamos y elegimos de acuerdo o tenemos en stock en el consultorio el tamaño de banda de acuerdo al tamaño del molar. Y mejor, que es lo que se está utilizando mucho en la actualidad, directamente ya no usamos la banda, sino adherimos el tubo al esmalte dentario. Con un montón de ventajas de que no hace falta de que estemos seleccionando tamaño de molar para que calce el tubo, no hace falta hacer un mecanismo de separación tampoco, sino que directamente adherimos al tubo al esmalte dentario. Fíjense, ¿esto o esto? Actualmente estamos utilizando cementado directamente del tubo por vestibular o por palatino lingual si es una técnica lingual. Si vamos a colocar las bandas, tenemos que hacer un método de separación dentaria, porque esto no va a entrar solo, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar el método de separación, que puede ser directo o indirecto. Acá les hablo muy rápidamente. La separación puede ser a través de colocación de alambre de bronce latón por mesial y por distal de la pieza dentaria que queremos separar de sus vecinas, porque estamos queriendo colocar la banda, ¿no es cierto? Entonces, para separarla, colocamos el alambre de bronce latón, pasando por arriba del espacio de la relación de contacto, retorcemos el alambre de bronce latón como muestra acá, cortamos y dejamos eso. El alambre de bronce latón va a generar una presión a nivel del espacio proximal y va a separar de la pieza dentaria vecina. Podemos colocar nada más que alambre de bronce. Es bastante incómodo para el paciente, entonces actualmente se utiliza más la colocación de elastómeros, que son gomitas de separar que se ubican en el espacio por mesial y distal del molar a separar con ayuda de un instrumento que es porta gomas. Fíjense, esto es mucho más fácil de colocar que colocar el pedacito de alambre por debajo del punto de contacto, rozando la papila, retorciendo eso en boca del paciente. Es como que puede sangrar la encía, causa un poco de molestia. En cambio, la gomita es más fácil. Bueno, lo importante es que ustedes sepan de que para colocar las bandas molares tienen que emplear algún método de separación para que pueda entrar la banda y ubicarse y adaptarse perfectamente bien al molar. La banda no debe tener un tamaño tal de que se adapte perfectamente al molar, no debe interferir a nivel oclusal y tampoco debe presionar demasiado, debe estar ubicado a nivel del margen gingival no más de 1 milímetro. Pero ya les digo, actualmente se están utilizando mucho los tubos. Lo que pasa es que por ahí los pacientes, sobre todo cuando son niños, imagínense que la masticación a nivel de los molares es más, requiere de más fuerza, entonces hacen más presión y es más fácil que se despegue un tubo. En cambio, una banda, que si bien también va cementada al molar, es más difícil que el paciente la descemente. Por eso ya es de decisión de cada profesional si va a usar bandas o si va a usar tubos. ¿Qué son los brackets? También son elementos, medios de anclaje, cuya función consiste en transmitir la fuerza de activación al diente a través del arco que se va a ubicar sobre los brackets. ¿Cómo va a estar constituido un bracket? Por una base que tiene el elemento de retención, está como en su parte interna, que es la que va a ir en contacto con el esmalte dentario, tiene asperezas y retenciones, ya que ahí vamos a colocar el cemento de adhesión para fijarlo al esmalte. El esmalte previamente tenemos que hacer una buena limpieza con un cepillado mecánico, grabamos el esmalte y después colocamos el cemento sobre la base, tomamos el bracket con una pinza porta bracket, colocamos el cemento y ubicamos sobre cada pieza dentaria. No ubicamos en cualquier lugar, ni tampoco
los brackets son cualquier bracket para cada pieza dentaria, para cualquier pieza dentaria. Cada bracket debe ser destinada a una determinada pieza dentaria. Cada pieza dentaria tiene su bracket, su diseño, su forma en la base, la inclinación y la posición que van a tener o que queremos lograr al final del tratamiento. También tiene las aletas, que son estas estructuras que va a servir para alojar los distintos elementos de sujeción. Y lo más importante quizás del bracket, todo es importante, ¿no? Pero es el canal o ranura. El canal o ranura, que es donde va a ir ubicado el arco, que es el alambre que va a transmitir la fuerza sobre la pieza dentaria. Fíjense, este es un bracket con 4 aletas. Pueden haber bracket con 2 aletas únicamente, como este que les muestro acá, que es estético. Pueden haber bracket metálicos, bracket estéticos. Dentro de los estéticos, de porcelana, de zafiro, de acrílico. La técnica de ortodoncia, o sea, la aparatología en sí, puede ser por vestibular, estar ubicada en las caras vestibulares de la pieza dentaria, o pueden ser linguales, estar ubicadas por dentro, en la parte interna de la cavidad bucal, que son muy estéticas, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? Bueno, acá les muestro cómo son las bases, cómo son los canales o ranuras donde van alojados los arcos. Y los arcos que están conformados, son alambres conformados con distintos componentes. Eso es importante, ¿eh? El material más utilizado en ortodoncia es el acero inoxidable. El acero, que es una combinación de hierro y carbono, se le agrega cobre y níquel para que sea inoxidable. Entonces, después, con una gran variación de composiciones, hoy tenemos en los arcos súper elásticos, que son los nitinoles. Tenemos arcos súper elásticos y encima térmicos, es decir, que actúan de acuerdo a las distintas temperaturas de la boca. Eso es cuando vamos a utilizar en la primera etapa del tratamiento, necesitamos hacer alineamiento y nivelación. Cuando ya vamos a hacer movimientos donde requerimos más fuerza, entonces vamos a utilizar alambres más rígidos y ya no van a ser súper elásticos, van a ser de acero, y vamos a emplear ya secciones mayores. ¿Entienden cómo va variando de acuerdo a la etapa de tratamiento en la que estemos? Van a ir variando los arcos utilizados. Entonces los arcos van a generar la fuerza que va a estimular al ligamento periodontal para que se produzcan los cambios biológicos, químicos, celulares y moleculares en ese ligamento periodontal para darnos la respuesta del movimiento dentario. Donde hacemos presión, vamos a generar una reabsorción ósea. Donde hacemos tensión, vamos a generar una neoformación. Bueno, ¿cómo pueden ser los arcos de acuerdo a su sección? Es decir, que si a un arco lo cortamos transversalmente, podemos tener un arco redondo, rectangular, cuadrado. Pueden estar confeccionados de una sola estructura o de distintas hebras, que todos son muy utilizados. De acuerdo a la sección, redondos, cuadrados, rectangulares. De acuerdo a su longitud, pueden ser seccionales o enteros, es decir, que vaya de último molar a último molar, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, o estar ubicados en un sector únicamente de la cavidad bucal. Y de acuerdo a la ubicación, pueden ir en el maxilar superior, inferior, pueden ir por vestibular o por lingual. Fíjense, estos son los arcos seccionales, ubicados en de una determinada longitud, mucho más corto que los arcos completos. Esto sería para maxilar superior y para maxilar inferior.
Fíjense, pueden ir por lingual o por palatino. Bueno, dijimos que la ortodoncia constaba de bandas o tubos, bracket, arcos, y ahora necesitamos los elementos de fijación, es decir, cómo vamos a dejar mantener unido el arco, que es el que va a generar la fuerza, sobre la pieza dentaria a través de los brackets y tubos. ¿Cómo vamos a dejarlos fijos? Gracias a elementos de fijación que pueden ser los elastómeros o ligaduras metálicas. Fíjense, elastómeros que vienen de distintos colores o ligaduras metálicas. Son los distintos elementos de fijación. Decimos que un elemento de fijación puede ser activo cuando va a generar fuerza que permite el movimiento dentario y pasivo cuando va a cumplir nada más que la función de ubicar el arco sobre el bracket. Entonces son pasivos cuando son de sostén nada más que del arco y son activos cuando al ajustarse generan una fuerza extra. ¿Qué elementos accesorios podemos tener? Gran variedad de elementos accesorios. De eso básico que dijimos, bandas y tubos, brackets, arcos, elementos de fijación, podemos necesitar, por ejemplo, utilizar un tubo, utilizar ganchitos, que a veces ya vienen en el bracket, a veces podemos agregar. A los ganchitos se le dicen hook, fíjense, hook, un resorte comprimido para juntar determinados sectores, o puede ser un resorte comprimido, distintos tipos de resortes, fíjense, de espiras abiertas, de espiras comprimidas, y estos elementos, de acuerdo a cómo tienen las espiras, son las fuerzas que van a generar. Botones también se utilizan mucho, y estos, que es lo que se está usando mucho ahora, que son los microimplantes o mini tornillos, que se utilizan extraalveolar o interalveolar, que se utilizan como refuerzos de anclaje o como anclaje máximo. Fíjense, cuando hablábamos de anclaje, hace unos teóricos atrás, decíamos que habían situaciones en las que nosotros no queríamos que los elementos utilizados como anclaje, es decir, los molares, se muevan nada, no debíamos perder ni 1 milímetro de anclaje cuando hacíamos el movimiento en un determinado sector. Entonces reforzamos el anclaje dentario con mini tornillos. O también hacemos directamente el movimiento de un determinado sector desde los mini tornillos. Bueno, y ahí terminamos, chicos. Ya dejamos el tema de contención para después. ¿Siguen? Sí, doc. ¿Siguen conmigo o ya me abandonaron? Dejo de grabar. No, estamos, doctora. Acá estamos. Bueno, no sé, chicos, si en realidad lo que nosotros pretendemos con esto no es como darle toda la ortodoncia en un día. Es un imposible. Ustedes, los que estén interesados, los que quieran seguir la especialidad, de cada cosita que yo le hablé es un capítulo aparte dentro de la ortodoncia. Por eso le digo, es como darle la terapéutica ortodóntica y ortopédica en un día, en una clase de 1 hora. Pero es para que ustedes tengan idea general de... no pueden ser odontólogos si no saben qué es una ortodoncia, que existen aparatos removibles, aparatos fijos, qué es un bracket, qué es un arco, qué es una banda o tubo, porque pueden tener emergencias dentro del consultorio, que ya vamos a ver en el teórico de urgencias, cómo las vamos a aprender a manejar. Entonces, eso básicamente nosotros queremos que sepan, cuándo un aparato es removible, cuándo es fijo. Perdón, una cosita que me olvidé es de decirles cómo se conservaban los aparatos removibles, que deben cepillarse correctamente, hacer la higiene bucal y también
cepillar con un cepillo aparte, que no sea el cepillo de dientes, un cepillito suave. El aparato, también existen sustancias limpiadoras de las placas que evita de que se deposite esa burra. Muy importante la higiene de los aparatos removibles y también la higiene bucal cuando el paciente está con aparatología fija en boca, ¿no es cierto? Hay técnicas de cepillado especial. Bueno, chicos. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, no sé qué más quieren saber, si tienen alguna duda. En realidad, ya les digo, me hubiera gustado hablarle de tantas cosas porque, bueno, esto es para nosotros es todo el tema de la aparatología, o sea, la ortodoncia para nosotros es el diagnóstico, que es básico lo que ustedes estuvieron haciendo hasta ahora, y bueno, ustedes llegarían hasta el diagnóstico como odontólogos generales, si es que no van a hacer la especialidad, bueno, poder, por lo menos detectar una maloclusión y derivar. Y si van a seguir en la especialidad, ya van a tener tiempo de estudiar cada una de estas cosas bien en profundidad, si les llega a interesar. Pero por lo menos tienen que salir del grado ya con una formación básica de qué tipos de aparatos pueden encontrar. Bueno, ¿estamos, chicos? Dejamos entonces el tema de contención para otra clase. ¿Está alguna pregunta quieren hacer? No, doctora, ¿se entendió todo? Se entendió todo, la parte de índice. Ay, qué lástima que no pude grabar para los que no pudieron estar en la clase, pero bueno, es fácil, es fácil. Lo que pasa es que por ahí les cuesta interpretar un poquito, pero qué lástima que esa parte yo no grabé. Tuve muchos problemas al comienzo y no apreté para grabar. ¿Listo? Terminamos entonces, chicos. Bueno, doc, Bueno, doctora, muchas nos gracias. vemos. Salimos Gracias. entonces. Chau, Chao, chau. gracias por estar. Buen fin de semana, doctora. Bueno, gracias. Le Chau, consulto chau. algo con Sí. respecto al trabajo. Ajá. Hay una parte que pide la longitud del arco en milímetros. ¿Eso se Ajá. haría con el alambrecito? Claro, con el alambre de Ah. bronce latón. Pueden Bueno. comprar el alambre de bronce latón, la verdad que es medio caro, ¿eh? Por ahí le venden un pedacito. O si no, pueden hacer también el alambre de ligadura. No sé, habrán comprado a lo largo de la carrera alambre de ligadura, nunca le pidieron para nada. Chicos. En mi caso no recuerdo. Bueno, o si no, miren, les doy un secretito y nadie les puede decir que no. Agarren un cable, un cablecito. Ajá. Un cable medio grueso, porque si es un cable muy finito va a tener los filamentos internos de cobre muy finito. Entonces, agarran un cablecito, cualquier cablecito que tengan en la casa, sáquenle la goma externa y adentro van a estar un montón de filamentitos de cobre, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso les sirve perfectamente bien. Y no tienen que estar gastando en alambre de bronce latón, que es caro, pues le van a querer vender el rollo y como es de bronce es caro. Todo está caro ahora. Así que bueno, eso díganle a sus amigos, a sus compañeros de que puede ser con la parte interna. Lo que no vamos a permitir, ya les digo, es que agarren. Una vez le vi a una alumna con un hilito que no sé, se sacó de la compresa, no sé qué, un hilito, y con el hilo estaba midiendo. No, con un hilo no, con un plastiquito tampoco, con un elástico menos. Tiene que ser con un alambre de bronce o de bronce latón, un alambrecito de cobre, un alambre de ligadura acero inoxidable que uno pueda medir
extender y que le quede la medida como para ir a la regla milimetrada después y medir. ¿Entienden? Claro, sí, doctora, se entiende. Sí, sí. Sí, doctora. Eso del alambrecito de cobre se me ocurrió a mí que la verdad que reemplaza muy bien. Y cualquiera tiene en la casa. No hace falta que vayan a comprar el alambre de acero inoxidable, el rollito, que debe estar bastante caro, o el alambre de bronce. Si tienen, bueno, traen. ¿Estamos? ¿Listo entonces, chicos? Cerramos la clase. Bueno, muchas Chau, gracias, nos doctora. vemos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, hasta luego.